brevemente qué son las razones trigonométricas. Este es un punto de las matemáticas que nosotros en física requerimos para poder dar el contenido siguiente, que es movimiento en el plano en velocidad constante y lanzamiento de proyectiles. Este contenido matemático ustedes no lo han visto, pero lamentablemente debo de anticiparles dicho contenido para poder trabajar en física, ¿ok? Esta parte de razones trigonométricas la van a desarrollar ustedes con su profesora Vanessa a partir del segundo lapso. Vamos al análisis del triángulo. Tengo un triángulo rectángulo que es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados dentro de sus ángulos internos, ¿ok? Es decir, que dos de sus lados son perpendiculares entre sí. Como sabemos, un triángulo tiene tres ángulos internos cuyas sumatorias es de 180 grados, es decir, aquí yo tengo 90 grados y aquí yo voy a tener dos ángulos agudos. Estos ángulos aquí yo los estoy denotando con las letras griegas. Las más conocidas son esta, que es la letra alfa, que se escribe así, se lee alfa, y esta, que es la letra beta, se lee beta. Estas son letras minúsculas del alfabeto griego y se suelen utilizar mucho en matemáticas para denominar o llamar, mejor dicho, a los ángulos, ¿ok? También está otra letra, que es esta, que es como una O, parecido al símbolo de Toyota, y esto significa tita, o se lee tita, ¿ok? Estos son las tres letras griegas que más vamos a darle uso cuando estemos nombrando a los ángulos: alfa, beta y tita, ¿ok? En este caso lo denotamos como alfa y beta, ¿ok? Tenemos acá la hipotenusa, que sabemos que es el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos adyacentes al ángulo recto tengo AB y AA, ¿ok? Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Son las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos, ¿ok? Yo puedo establecer una relación de este ángulo respecto a sus lados, ¿ok? ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Aquí están los nombres. Estas son las razones trigonométricas directas. Nosotros aquí en física vamos a trabajar por lo pronto estas tres nada más. Ustedes en matemáticas después van a ver las inversas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lean sen, quiere decir seno. Cuando lean cos, quiere decir coseno. Y cuando tengan TG, significa tangente. Vamos a ver quién es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo, ¿ok? Cuando yo voy a trabajar estas razones trigonométricas, yo voy a tomar el ángulo agudo que yo quiera trabajar. Vamos a irnos en este caso por el ángulo alfa. Entonces yo voy a decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto al ángulo que estoy trabajando. ¿Qué ángulo estoy trabajando? Alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto A. Entonces aquí yo pongo cateto opuesto entre cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que siempre va a ser la misma, que es el lado opuesto al triángulo, al ángulo recto, entre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es la razón trigonométrica del seno de un ángulo? Es aquella que me va a correlacionar al cateto opuesto del ángulo que estoy trabajando
entre la hipotenusa de ese triángulo. En este caso, el seno de alfa, el lado opuesto es A y la hipotenusa siempre va a ser la misma. ¿Okay? Veamos ahora el seno, pero de beta. Aquí igual voy a trabajar ahora en función de este ángulo. Entonces, para yo determinar la razón trigonométrica del seno de beta, esta va a venir dada por el cateto opuesto a dicho ángulo. Como el ángulo que estoy trabajando es beta, el ángulo opuesto en este momento es este B. Entonces aquí, vamos a escribirle acá que no se los puse, sería A entre C, que era la hipotenusa. ¿Okay? ¿Quién es el cateto opuesto a beta? B. Entonces, cateto opuesto, aquí tengo B, entre la hipotenusa también. ¿Okay? Es decir, que la función trigonométrica del seno, ¿okay?, va a ser siempre la relación entre el cateto opuesto al ángulo que yo trabajo entre la hipotenusa de dicho triángulo. Aquí lo tienen escrito, cateto opuesto entre hipotenusa. En el caso del ángulo alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa es A. ¿Ok? En el caso del ángulo beta, el cateto opuesto a este ángulo es B. ¿Ok? Aquí está, entre la hipotenusa. Ahora veamos la razón trigonométrica del coseno. ¿Ok? Vamos con el coseno de alfa. La función trigonométrica del coseno me va a correlacionar es el cateto adyacente al ángulo. ¿Ok? En este caso pongo entonces cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? B. Adyacente es contiguo. ¿Ok? Entonces, el coseno de alfa va a ser B entre C, que es la hipotenusa. Ahora voy a ver quién es el coseno de beta. Nuevamente, yo ya sé que la función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente de beta? El cateto adyacente de beta es A. Entonces aquí, cateto adyacente entre la hipotenusa, que es C. Como pueden ver, tanto la función seno como la función coseno es la relación que existe entre catetos e hipotenusa. ¿Okay? En el caso del seno es el cateto opuesto al ángulo que trabajo y en el caso del coseno es el cateto adyacente al ángulo que yo trabajo. Luego tengo la función trigonométrica que es tangente, que se escribe como TG. Vamos a ver quién es la tangente de alfa. En el caso de la razón trigonométrica de la tangente, me va a correlacionar a mí es simple y llanamente a los catetos. ¿Okay? En la función tangente no entra la hipotenusa como lado correlativo. Entonces, ¿quién es la tangente de alfa? La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto al ángulo que trabajo, cateto opuesto, entre el cateto adyacente al ángulo que trabajo.
quedaría, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? A. Y luego, ¿cuál es el cateto adyacente a alfa? B. Ahora revisemos la tangente de beta. Tangente de beta, igualmente aplica esta fórmula, cateto opuesto entre cateto adyacente. Abreviarlo. Opuesto entre cateto adyacente. Veamos, ¿quién es el cateto opuesto a beta? B. ¿Y el cateto adyacente a beta? A. Entonces, en conclusión, la razón trigonométrica del seno me va a correlacionar a mí el cateto opuesto al ángulo que yo trabajo entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo viene dado por la relación entre el cateto adyacente al ángulo que trabajo y la hipotenusa. Y la razón trigonométrica de tangente me va a correlacionar a mí al cateto opuesto al ángulo que trabajo entre el cateto adyacente. Ahorita les voy a representar gráficamente cómo pudiesen colocarlo. Si alfa es igual a 30 grados, ¿ok? Yo digo que el seno de 30 grados, o mejor dicho, se expresa de esta manera, ¿ok? Si alfa vale 30 grados, ¿cómo escribo yo la razón trigonométrica? Pondría seno de 30 grados, igual colocaría coseno de 30 grados y tangente de 30 grados. Ustedes en sus calculadoras tienen estas funciones, ¿ok? Donde ustedes simple y llanamente escriben los grados que quieren calcular y presionan dicha tecla y ya les va a dar el respectivo valor. Yo les voy a recomendar posteriormente un tutorial donde les enseña cómo manejar las funciones trigonométricas en sus calculadoras. Como la mayoría tiene Casio, entonces voy a buscarles un tutorial de Casio para que sepan trabajarlas, ¿ok? Esa información yo se las voy a hacer llegar por el chat de cada sección.